¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente vivir según las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña? ¿Y si te dijera que estas enseñanzas tienen el poder de transformar profundamente tu vida y el mundo que te rodea? Hoy vamos a explorar las poderosas enseñanzas que nos dejó Jesús, palabras que nos invitan a vivir de una manera radicalmente distinta. Estas lecciones no son solo ideales inalcanzables, son una guía práctica para una vida con sentido, en la que encontremos la verdadera alegría y una conexión más profunda con Dios. Si buscas una transformación real, un impacto positivo en tu vida espiritual y en tus relaciones, estás en el lugar adecuado. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a hablar aquí podría redefinir la forma en que ves el mundo y cómo vives cada día. Pero antes de empezar, quiero que dejes un comentario ahora mismo. Escribe: Señor, ayúdame a vivir tus enseñanzas cada día. Al dejar este comentario, no solo te estarás comprometiendo a vivir estos principios, sino que también estarás animando a otros a hacer lo mismo. Empecemos. Imaginemos un entorno apacible en la ladera de una verde colina, donde una multitud se reúne en torno a Jesús, ansiosa por escuchar sus palabras. Este es el telón de fondo del Sermón de la Montaña, uno de los momentos más poderosos e inspiradores del ministerio de Jesús. Este lugar, en las laderas de los montes que rodean el mar de Galilea, ofrecía una amplia vista y también un espacio perfecto para que la voz de Jesús resonara ante todos los reunidos a su alrededor, los discípulos más cercanos y la multitud curiosa. Allí había gente corriente, pescadores, campesinos, madres, padres, ancianos y niños, cada uno con sus propias penas, esperanzas y preguntas sobre la vida. Muchos buscaban curación, otros querían respuestas y algunos simplemente buscaban algo que llenara ese profundo vacío que sentían en sus corazones. Jesús, con su sabiduría y compasión, ofrecía mucho más que palabras. Ofrecía una nueva forma de ver el mundo, una forma de vivir diferente, una forma de encontrar la paz y el propósito. Estas enseñanzas fueron como un giro radical en el pensamiento de su tiempo y siguen desafiándonos hoy. Jesús nos llamaba a vivir de un modo que iba en contra de nuestros impulsos más naturales de egoísmo y codicia. Nos llamaba a buscar algo más grande, algo eterno. Este sermón nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos muestra que el valor de una vida no está en acumular, sino en dar, no en ser servido, sino en servir. Así que no se trata solo de un sermón para escuchar, sino de una invitación para vivir. Jesús nos presenta una nueva forma de ser, que trasciende las expectativas del mundo y toca directamente el corazón de Dios. Al reflexionar sobre cada una de estas enseñanzas, ojalá encontremos no solo consuelo, sino también el valor necesario para vivir esta transformación en nuestras propias vidas e inspirar el cambio a nuestro alrededor. El Sermón de la Montaña es el mapa del tesoro de una vida plena, llena de sentido y propósito, una llamada a vivir no según las normas del mundo, sino según el corazón de Dios. Número 1. Humildad y pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Jesús comienza el Sermón de la Montaña con una afirmación sorprendente. Los pobres de espíritu son los verdaderos bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, Jesús no habla de pobreza material, sino de una postura interior, de una profunda actitud de humildad y dependencia de Dios.
pobreza de espíritu significa reconocer nuestras propias limitaciones, nuestra insuficiencia ante Dios. Significa darnos cuenta de que, por muchos talentos, riquezas o habilidades que tengamos, nunca somos autosuficientes. Necesitamos a Dios en cada momento, para cada decisión, para el sentido y el propósito de nuestras vidas. Ser pobre de espíritu es darse cuenta de que nada de lo que poseemos nos completa. Solo Dios puede llenar ese espacio en nuestro corazón. Es como un viajero perdido en el desierto que por fin encuentra una fuente de agua. Reconoce que necesita esa agua para sobrevivir, que sin ella todo su viaje sería en vano. Nosotros también somos así espiritualmente. Necesitamos el agua viva que viene de Dios, y ser pobres de espíritu es estar constantemente sedientos, saber que solo Él puede abastecernos. La humildad es la base de todo lo que Jesús nos enseña. Sin humildad, nuestros corazones permanecen cerrados, orgullosos, pensando que no necesitamos ayuda o que somos mejores que los demás. Sin embargo, cuando abrazamos la humildad, dejamos espacio para la acción de Dios en nuestras vidas. Imagina un jarrón lleno hasta el borde. No se puede poner nada más ahí. Pero cuando estamos vacíos, dispuestos a reconocer nuestra necesidad, Dios nos llena con sus bendiciones. Humildad es aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no siempre seremos fuertes y que nos necesitamos unos a otros. Nos pone en un lugar de verdadera comunión con Dios y nos hace darnos cuenta de que el reino de los cielos no se gana por la fuerza o el mérito, sino que es un regalo para quienes saben que necesitan a Dios. La humildad crea puentes, mientras que el orgullo crea muros. Piensa en alguien que durante un conflicto decide dar el primer paso y pedir disculpas, aunque no tenga toda la culpa. Esta actitud suele considerarse debilidad, pero en realidad es la verdadera fuerza de la humildad. Este acto apacigua el conflicto, acerca a las personas y abre un espacio para la reconciliación. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Al reconocer nuestras faltas y nuestra necesidad de Él, nos acercamos más a su corazón. Jesús es el mejor ejemplo de humildad. A pesar de ser Dios, eligió nacer en un pesebre, vivir como un simple carpintero y servir a los demás de una manera tan profunda que lavó los pies de sus discípulos. No tenía nada que demostrar y, sin embargo, se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Y es precisamente este espíritu humilde el que nos permite ver a los demás con compasión, sin juzgarlos, porque sabemos que todos estamos en el mismo barco, todos necesitamos la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos eleva. La promesa es clara: el reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu, no porque seamos perfectos, sino porque sabemos que sin Dios estamos vacíos. Y es precisamente este reconocimiento lo que abre las puertas del reino. Un reino donde Dios llena el vacío, donde cada una de nuestras debilidades encuentra fuerza en su amor. Que cultivemos esta humildad cada día, abriendo nuestros corazones a la acción de Dios y acercándonos los unos a los otros con amor y compasión. Número 2. Dolor y consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Estas palabras de Jesús hablan directamente a nuestro corazón en los momentos más difíciles, cuando afrontamos la pérdida y sentimos el dolor de la tristeza. Pero Él nos asegura que, incluso en medio del luto, podemos encontrar una bendición especial: el consuelo de Dios mismo.
Cuando pensamos en el luto, a menudo limitamos esta palabra a la pérdida de un ser querido. Sin embargo, Jesús habla aquí de algo más profundo. El luto es también la expresión de un corazón que siente el dolor y el sufrimiento que existen a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Es el tipo de tristeza que surge cuando contemplamos las injusticias del mundo, la falta de amor y las consecuencias del pecado que causan tanto dolor. Hay una belleza y una bendición especiales en el duelo que nace de un corazón compasivo. Nos saca de nuestra apatía y nos conecta con el sufrimiento de los demás, impulsándonos a actuar. Es como una madre que siente el dolor de su hijo y hace todo lo que está en su mano para ayudarle. Este profundo sentimiento de tristeza por el sufrimiento del mundo nos acerca al corazón de Dios, que también se aflige ante el sufrimiento humano. El luto, por tanto, es una forma de participar en el dolor de Dios por su pueblo, pero Jesús no se detiene en el dolor. Nos asegura que los que lloran serán consolados. Este consuelo no es cualquier alivio pasajero, es el consuelo que viene directamente del Espíritu Santo. Se le llama el Consolador, el que camina a nuestro lado en los momentos de dolor y nos rodea con su presencia. Es el abrazo invisible de Dios que sentimos en los momentos de angustia. Es la paz inexplicable que sentimos en medio del caos. El consuelo de Dios no significa que el dolor desaparezca inmediatamente, pero es saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Él nos da la fuerza para seguir adelante, para levantarnos cuando creemos que ya no podemos. Es como estar en medio de una tormenta y de repente sentir que hay un puerto seguro donde puedes descansar, aunque el viento siga soplando. El Espíritu Santo nos recuerda que, incluso en el valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros y que sus promesas siguen siendo ciertas. Para los que sufren, Jesús promete una esperanza que va más allá de las circunstancias del presente. Hay un consuelo que trasciende esta vida. La promesa es que el dolor no tendrá la última palabra, porque hay un futuro en el que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. Esta es nuestra gran esperanza. La certeza de que el dolor es temporal, pero la alegría en el Señor es eterna. Cuando Jesús dijo que los que lloran serán consolados, estaba ofreciendo una invitación a ver más allá del dolor, a encontrar un propósito incluso en nuestros momentos más oscuros. A veces, el duelo también nos transforma, nos hace más sensibles, más humanos y más dispuestos a acoger a los demás en su dolor. Es a partir de nuestra propia experiencia de consuelo que podemos consolar a los demás, siendo instrumentos de Dios para difundir su paz. Por eso, si estás de duelo, debes saber que no estás solo. Dios ve cada lágrima y cada dolor que llevas le importa. Él promete consolar al corazón que se abre a Él y transforma nuestras penas en fortaleza y en un testimonio de esperanza para los que nos rodean. El dolor puede parecer oscuro y frío, pero en medio de él hay un suave resplandor. El amor de Dios, que nunca nos abandona, que nos sostiene cuando más lo necesitamos. Por eso estamos invitados a dejar que este consuelo divino nos envuelva y, al mismo tiempo, a ser agentes de consuelo para los demás, iluminando los lugares oscuros con la esperanza que viene de Dios mismo. Número 3. Mansedumbre y herencia de la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. En un mundo que a menudo exalta la fuerza bruta, el poder y la ambición desmedida, Jesús nos presenta un valor radicalmente distinto: la mansedumbre. Dice que los mansos son los que al final heredarán la tierra.
Esta promesa puede parecer sorprendente, pero revela un aspecto profundo del carácter que Dios quiere cultivar en nosotros. Ser manso no significa ser débil o pasivo. La mansedumbre es en realidad una gran fuerza, pero una fuerza que está bajo control. Piensa en un caballo poderoso que ha sido domado. Toda su energía y fuerza permanecen, pero ahora es guiado con precisión y propósito. Esta es la mansedumbre que describe Jesús. Es tener poder, pero elegir usarlo con mansedumbre y autocontrol. Ser manso es aprender a reaccionar sin agresividad, a elegir el camino de la paz, incluso cuando tenemos la oportunidad de devolver el golpe. La mansedumbre también está estrechamente vinculada a la confianza en Dios. Es saber que no tenemos que luchar por cada pedacito de tierra en la vida, porque confiamos en que Dios es justo y cuida de nosotros. Es darnos cuenta de que no siempre tenemos que defender nuestro orgullo o reclamar nuestros derechos, porque Dios es quien nos defiende. Una persona mansa es aquella que descansa en la justicia de Dios, que le entrega sus batallas y no se deja consumir por la ira o la venganza. En el mundo, la mansedumbre se confunde a menudo con la falta de ambición. Pero lo que Jesús nos enseña es totalmente contrario. Él dice que son los mansos los que heredarán la tierra, no los que luchan agresivamente por conquistar cada centímetro. En el reino de Dios, la verdadera conquista no se hace por la fuerza, sino rindiéndose al cuidado divino. En una sociedad en la que se idolatran la codicia y el poder, ser manso significa estar dispuesto a renunciar a la necesidad de ganar siempre, de ser siempre el primero. La mansedumbre es también un antídoto contra la codicia. No necesitamos acumular, dominar o controlar porque sabemos que Dios es nuestro proveedor. Los mansos no son los que renuncian a su valor o a sus derechos, sino los que entienden que hay más valor en vivir en paz que en tener siempre la razón o estar por encima de los demás. Jesús, en su propia vida, demostró esta mansedumbre entrando en Jerusalén montado en un burro, en vez de en un caballo de guerra. Su humildad era un testimonio del reino diferente que había venido a establecer. Jesús promete que los mansos heredarán la tierra. Esta herencia no se refiere solo a la posesión física de la tierra, sino que representa algo mucho más grande, un símbolo de una promesa futura y de paz duradera. La herencia de la tierra es la recompensa definitiva para quienes viven confiados en Dios, que eligen el camino de la humildad y la sumisión a su voluntad. Es una garantía de que Dios tiene un lugar para nosotros, un hogar seguro y pacífico. Básicamente, heredar la tierra significa vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios, en armonía con Él y con nuestros vecinos. En un mundo en el que muchos intentan conquistar por la fuerza, Jesús nos recuerda que las verdaderas bendiciones son para los que eligen la paz. La tierra se da a los que saben esperar, a los que viven en armonía con el propósito de Dios, sin necesidad de derribar a los demás para subir. Ser manso es vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen la confianza en que Dios es nuestro defensor, nuestro proveedor y nuestra justicia. Es aprender a no librar todas las batallas, es saber cuándo ceder, cuándo ser compasivos y cuándo dejar que Dios sea el juez. Los que son mansos entienden que su herencia está garantizada no por lo que han conquistado con sus propias manos, sino por el amor y la fidelidad de Dios. Que abracemos esta mansedumbre, que nos hace verdaderos herederos del reino. Que seamos como la tierra fértil, dispuestos a recibir las bendiciones de Dios, dispuestos a vivir una vida de paz y confianza, sabiendo que la última promesa es para los que caminan en mansedumbre y amor. Número 4. Hambre
y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Imagínate tener hambre y sed profundas. Este intenso deseo es algo que no podemos ignorar, consume nuestros pensamientos y nos motiva a buscar satisfacerlo. Jesús utiliza esta poderosa imagen para hablar de la justicia. No de cualquier justicia, sino de la que brota del corazón de Dios. Nos llama a tener hambre y sed de una justicia que no solo transforme nuestras propias vidas, sino que también repercuta en el mundo que nos rodea. El hambre y la sed de justicia son una expresión del profundo deseo de ver el mundo tal y como Dios lo concibió, donde haya equidad, paz y amor. Este deseo comienza en nuestro interior, en nuestra vida personal. Tener hambre de justicia significa querer ser justos en nuestra relación con Dios y con los demás. Ser sinceros, honestos, compasivos, actuar siempre con integridad. Pero Jesús nos llama a ir más allá de nosotros mismos. El hambre y la sed de justicia apuntan también al deseo de ver transformada la sociedad. Significa preocuparse por los marginados, los agraviados y desear que tengan la dignidad que Dios quiso para todo ser humano. Es contemplar las situaciones de desigualdad y no permanecer indiferentes. Es como cuando vemos a un niño hambriento, sentimos en el corazón la urgencia de hacer algo. De la misma manera, Jesús nos invita a tener este tipo de urgencia ante las injusticias del mundo. Jesús nos hace una promesa poderosa. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esta promesa nos trae una profunda esperanza, porque no depende de nosotros, sino de Dios mismo. La justicia que buscamos no es solo un concepto idealizado o algo que podamos conseguir con nuestros propios esfuerzos. Procede del corazón de Dios, y es Él quien la realiza en nuestras vidas y a través de nosotros. A menudo el mundo parece tan injusto que podemos perder la esperanza. Vemos la corrupción, el egoísmo y el dolor causados por la desigualdad y nos preguntamos si algo puede cambiar realmente. Pero Jesús nos recuerda que Dios está comprometido con la justicia. Él es justo y es un padre que escucha los gritos de sus hijos. La promesa de ser saciados es la garantía de que Dios está actuando, aunque a menudo no lo veamos claro. Él nos invita a ser socios en esta misión de justicia, sabiendo que a su tiempo las cosas serán restauradas. En el reino de Dios, la justicia no consiste solo en castigar o en asegurarse de que cada uno reciba exactamente lo que se merece. Consiste en restaurar lo que está roto, en cuidar de los más frágiles y en sanar el mundo. La justicia del reino se basa en el amor y la gracia. Se trata de dar a la gente lo que necesita, no necesariamente lo que se merece. Para que esta justicia se manifieste de forma práctica, estamos llamados a actuar. Ser justo no es solo un estado de ánimo, sino también una forma de vida. Podemos manifestar la justicia del reino a través de pequeñas acciones cotidianas, tratando a los demás con respeto, luchando por los que no tienen voz, tendiendo la mano a los necesitados. El hambre y la sed de justicia nos empujan a actuar, a ser un reflejo del corazón de Dios en un mundo que tan desesperadamente necesita luz. Pensemos en el hambre de justicia como una llama interior que nunca debe apagarse. Es esta hambre la que nos hace elegir la verdad cuando es más fácil mentir, la que nos hace luchar por la igualdad cuando es más cómodo permanecer en silencio. Cuando nos motiva esta hambre, somos como una luz en medio de la oscuridad, que ilumina los lugares donde aún reina la injusticia. Que alimentemos constantemente esta hambre y esta sed, sin conformarnos con las imperfecciones que nos rodean, sino buscando siempre más justicia, más equidad,
más amor de Dios manifestándose a través de nosotros. Y que la promesa de Jesús de saciarnos sea nuestro consuelo y esperanza, sabiendo que al final es Dios quien colma este profundo deseo y hace surgir en nosotros y a través de nosotros la justicia que el mundo necesita tan desesperadamente. Número 5. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Misericordia es una palabra que encierra una profundidad y calidez especiales. Cuando pensamos en misericordia, pensamos en perdón, compasión y gracia. Jesús, al decir que los misericordiosos son bienaventurados, nos invita a vivir de un modo que refleje algo del propio corazón de Dios. Nos enseña que ser misericordioso no es solo un acto ocasional, sino una forma de vida que transforma nuestra manera de ver a las personas y de relacionarnos con ellas. Dios es la encarnación de la misericordia. Desde el comienzo de la historia de la humanidad se ha mostrado misericordioso al tratar con nuestras debilidades, nuestras faltas y nuestros errores. La misericordia es parte integrante del carácter de Dios, un Padre que siempre está dispuesto a perdonarnos, a acogernos de nuevo, a darnos otra oportunidad. Leemos en las Escrituras que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23, como un recordatorio constante de que no importa cuántas veces fallemos, Dios está dispuesto a restaurarnos. Cuando somos misericordiosos, estamos imitando el carácter de nuestro Padre Celestial. Es como un reflejo del cielo que aparece en un estanque tranquilo. Nos convertimos en reflejos del amor, la paciencia y la compasión de Dios hacia quienes nos rodean. Ser misericordioso es darse cuenta de que, al igual que Dios nos perdona, nosotros estamos llamados a perdonar y a ser compasivos con las debilidades de los demás. Jesús nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Esto no significa que tengamos que ganarnos la misericordia de Dios, sino que cuando mostramos misericordia, abrimos nuestros corazones para recibir más profundamente el perdón y la gracia de Dios. La misericordia que ofrecemos a los demás crea un espacio dentro de nosotros donde podemos experimentar la misericordia de Dios aún más intensamente. Piensa en la misericordia como una corriente de agua que fluye. Cuando permitimos que el agua de la misericordia fluya de nosotros a otras personas, sigue renovándose. Pero si intentamos interrumpir esta corriente, siendo duros e implacables con los demás, nos convertimos en un lago estancado, sin capacidad para recibir nada nuevo. Cuando perdonamos, nos liberamos. Cuando ayudamos a aliviar la carga de alguien, nos damos cuenta de que nuestras propias cargas se aligeran. Vivir la misericordia en nuestra vida cotidiana implica pequeños actos que juntos tienen el poder de transformar nuestras relaciones e incluso nuestra comunidad. La misericordia puede empezar en nuestra propia casa. Es ofrecer comprensión a un cónyuge después de un día difícil. Es perdonar una palabra dura dicha en el calor del momento. Es ponerse en el lugar del otro antes de juzgar sus acciones. En el trabajo, la misericordia se manifiesta cuando elegimos escuchar en lugar de criticar, cuando damos una segunda oportunidad a alguien que ha fracasado o cuando ofrecemos ayuda sin esperar nada a cambio. En un mundo tan competitivo y lleno de exigencias, la misericordia es un soplo de alivio, una pausa para respirar. En nuestra vida comunitaria, ser misericordioso significa ver el dolor de los demás y actuar para aliviar su sufrimiento. Puede ser ayudar a alguien que lo necesita,
ofrecer un oído amigo a alguien que está pasando por un momento difícil, o incluso luchar por la justicia para los que han sido agraviados. La misericordia es el puente que nos une al prójimo más allá de nuestras propias necesidades. Ser misericordioso significa también resistir a la tentación de juzgar con dureza. A menudo nos apresuramos a señalar los errores de los demás, pero la misericordia nos invita a recordar que todos tenemos defectos y que todos necesitamos la gracia. Cuando elegimos responder con comprensión, abrimos puertas al crecimiento, tanto para nosotros mismos como para los demás. La misericordia es una expresión de amor que no depende de los méritos, sino de la gracia. Nos conecta con el corazón de Dios y nos hace más humanos, más cercanos a los demás. Cuando ofrecemos misericordia, estamos esparciendo las semillas del reino de Dios, un reino en el que la compasión, el perdón y el amor son los valores más elevados. Relaciones cercanas y con los extraños. Y al ser misericordiosos que experimentemos de manera profunda y transformadora, la misericordia que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Número 6. Pureza de corazón y visión de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La pureza de corazón es algo profundo, una llamada que Jesús nos hace a todos para que miremos hacia adentro y evaluemos no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones e intenciones. Ser puro de corazón es tener una vida marcada por la sinceridad, la búsqueda de la verdad y el deseo de agradar a Dios por encima de todo. Tener un corazón puro significa vivir de tal manera que nuestras intenciones, pensamientos y acciones estén alineados con la voluntad de Dios. Significa buscar ser transparentes, genuinos y rectos en todo lo que hacemos. No se trata solo de mantener una fachada de buenas acciones, sino de permitir que la transformación comience desde dentro. A Dios no solo le interesa lo que hacemos externamente, sino lo que ocurre en nuestro interior. Él ve más allá de las apariencias y valora un corazón que realmente busca hacer el bien. La pureza de corazón nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy buscando reconocimiento o estoy actuando por amor genuino? El que tiene un corazón puro no actúa por orgullo o para impresionar a los demás, sino para agradar a Dios, aunque nadie lo esté viendo. Es como un río cristalino que fluye sin contaminación. Los puros de corazón tienen aguas claras porque no esconden nada ni albergan segundas intenciones. Jesús promete que los puros de corazón verán a Dios. Esta promesa es una invitación a una intimidad única con el Creador. Ver a Dios no solo significa un futuro en el que estaremos en su presencia en la eternidad. También significa experimentar su presencia aquí y ahora. Cuando nuestros corazones son puros, nuestros ojos espirituales se abren y empezamos a percibir la mano de Dios actuando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Tener pureza de corazón nos permite ver con claridad, discernir lo que es verdad y lo que es engaño, sentir la dirección de Dios en cada decisión. Es como estar en una habitación llena de ventanas abiertas, donde la luz del sol entra sin obstáculos, revelándolo todo con claridad. Quien tiene un corazón puro ve a Dios en las cosas sencillas de la vida cotidiana, ve a Dios en el rostro del prójimo, ve a Dios en los momentos de paz e incluso en los momentos de dificultad. Porque la intimidad con Él se cultiva a través de un corazón limpio y sincero. Jesús nos llama a la pureza de corazón porque es a través de esta pureza que podemos tener una verdadera comunión con Él. Ver a Dios es un don que no tiene precio
y solo podemos experimentar esta visión si estamos dispuestos a mantener un corazón limpio ante Él. La pureza no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la sinceridad. Tiene que ver con volvernos a Dios cada vez que notamos algo que nos aleja de Él. Que busquemos entonces la pureza de corazón, permitiendo que la luz de Dios nos revele dónde necesitamos ser transformados. Y mientras buscamos esta pureza, que podamos ver a Dios en cada detalle de nuestras vidas, dándonos cuenta de su amor, su dirección y su presencia en todo momento. Número 7. Los pacificadores y los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Jesús nos enseña que la verdadera bendición es ser un pacificador. No está hablando de evitar pasivamente los conflictos o simplemente huir de las dificultades, sino de una actitud activa de promoción de la paz y la reconciliación, tanto en nuestra propia vida como a nuestro alrededor. Ser pacificador es, en esencia, ser un agente de la transformación de Dios en un mundo marcado a menudo por la división, el odio y la indiferencia. Ser pacificador va más allá de no provocar discusiones o de no herir a nadie. Se trata de restaurar intencionadamente las relaciones rotas, de llevar el entendimiento allí donde hay desacuerdo, de tender puentes allí donde otros levantan muros. Un pacificador es alguien que actúa para unir, que busca resolver las diferencias en lugar de alimentarlas. Es fácil pensar que la paz significa ausencia de conflicto, pero el concepto de Jesús va mucho más allá. La verdadera paz es fruto de la reconciliación, de la curación. Es como un jardín lleno de malas hierbas. No basta con quitar las malas hierbas. Hay que plantar nuevas semillas, cuidar la tierra y trabajar para que crezcan las flores. Lo mismo ocurre con los pacificadores. No solo eliminan lo que causa división, sino que también plantan amor, perdón y compasión en los corazones. Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa ser un pacificador. Vino al mundo para lograr la mayor reconciliación de todas, la reconciliación entre Dios y la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos mostró el camino de la paz, el camino del perdón y la restauración. Nos enseña que, incluso ante la injusticia, podemos responder con amor y que el verdadero poder no reside en tomar represalias, sino en sacrificarse uno mismo por el bien del otro. Ser pacificador es también una forma práctica de llevar el amor de Dios a los demás. A menudo, las personas que nos rodean están atrapadas en conflictos, ya sea en la familia, en el trabajo o incluso dentro de sí mismas. El pacificador es el que tiende la mano, el que busca palabras de consuelo, el que guía hacia el perdón y la reconciliación. Al hacerlo, no solo alivia el sufrimiento inmediato, sino que planta semillas del reino de Dios, donde reina la paz. Jesús hace una promesa especial a los pacificadores: serán llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios significa que llevamos dentro el carácter y los valores de nuestro Padre. Al igual que un niño lleva las características de sus padres, nosotros estamos llamados a llevar las características de Dios, y una de ellas es la búsqueda de la paz. Trabajando por la paz, nos convertimos en un reflejo más claro del Padre. Se nos reconoce como parte de su familia porque actuamos de acuerdo con los valores del reino. Lo que nos distingue como hijos de Dios es precisamente esta voluntad de amar incluso cuando es difícil, de buscar la unidad cuando el mundo predica la separación y de promover la paz cuando todo a nuestro alrededor parece tirar hacia el conflicto.
Que seamos pacificadores donde quiera que estemos, en casa, en el trabajo, entre amigos e incluso en situaciones en las que no haya un beneficio directo para nosotros. Que se nos conozca como hijos de Dios por nuestra voluntad de promover la paz, incluso cuando exige sacrificios. Y que, mientras trabajamos por la reconciliación, experimentemos y compartamos la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer, la paz que transforma y renueva. El Sermón de la Montaña es, sin duda, una de las invitaciones más hermosas y desafiantes de Jesús. En él encontramos un poderoso retrato del reino de Dios, un reino cuyos valores son radicalmente diferentes de las normas del mundo. Cada una de las enseñanzas de Jesús nos llama a una vida transformada, una vida en la que la humildad, la pureza de corazón, la paz, la misericordia y la búsqueda de la justicia no son solo ideales, sino prácticas cotidianas. El reto de vivir estas enseñanzas es grande, pero también va acompañado de la promesa de una vida plena y del consuelo de saber que no estamos solos. Jesús mismo nos da poder y nos guía. Que acojamos la invitación de Jesús y permitamos que cada una de estas enseñanzas transforme nuestro ser. Que de forma práctica busquemos la justicia, mostremos misericordia, cultivemos la pureza y promovamos la paz, siendo así verdaderos hijos de Dios, agentes de su reino aquí en la tierra. Esa es la belleza del Sermón de la Montaña. No se limita a decirnos lo que debemos hacer, sino que nos revela lo que podemos ser en Dios. Un retrato de un mundo donde reina Dios, donde el amor es el mayor mandamiento y donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una realidad más justa y compasiva. Que podamos entonces vivir y reflejar estos valores transformando nuestras vidas y a través de nosotros, nuestras familias, comunidades y el mundo mismo.